17 de diciembre, ya se va terminando el año y aunque en los medios grandes casi no aparezca o aparezca así, a mí me gustan las efemérides, fíjese. ¿Y sabe qué pasó un 17 de diciembre de hace un año? Sí, perdieron los republicanos, esos que quieren dar lecciones, esos que a punta de fake news, de financiamiento irregular de la propaganda política y de mentirle al pueblo en su cara diciéndole que les iban a quitar la casa que nadie tiene, todos ellos hicieron fracasar, y también los errores propios, la propuesta constitucional del 2022 y después dijeron, a ver, pásame el auto que esto lo manejo yo. Y lo manejaron, pero ese sí que lo manejaron a sus anchas, con el resguardo de la prensa, que no les hizo daño nunca. Los mostraban imágenes, muy cerecitos, muy compuestos, ¿eh? Muy de corbata, como corresponde. Hicieron un esperpento, ese sí que fue un esperpento, y fue rechazado en el triunfo del en contra de hace un año atrás. Y, insisto, en esta provocación inicial, vale la pena no solamente fustigarse con los errores propios, con los procesos que podrían haber llegado a buenas constituciones y que por muchas razones no llegaron, sino también recordar cuando la derecha hoy en día, en una soberbia, la verdad, impresentable, trata lecciones como la soberbia del alcalde de Santiago, ¿ah? Que dijo en todos sus tonos, el Desbordes candidato, no, los toldos azules los saco en un 2x3 y ahora dice, parece que no se pueden sacar. Bueno, en fin, así que eso, las efemérides son importantes, la memoria histórica y la memoria reciente, muy importante, porque tampoco les vamos a permitir que pauteen a la sociedad chilena, aunque lo intenten. Aquí comienza una nueva edición casi pascuera del Provócame. Aunque lo boicotee Valeria Cárcamo. Aquí estamos. Valeria, quiero que estés acá. Quiero tu corazón acá, instalado. Está acá mi corazón con ustedes. Siempre. Hablando de política, de contingencia, de todo lo que se viene, porque Chile es un complejo, pero de libreto increíble. Así que está más entretenido que nunca. La gente aquí al panel, al Provócame, lo valora, lo disfruta, recibimos mucho agradecimiento, pero el amor que profesa por Valeria es incalculable. Entonces, yo les voy a pedir que en este instante, usted que lo está viendo en YouTube, en este instante, comente en el en vivo, si lo ve grabado, comente, mándele flores, porque vamos a recoger todas las opiniones que ustedes tienen sobre Valeria porque la quieren mucho, Valeria. Sí, no, yo igual quiero mucho a la gente que siempre me mandan mensajes todos los días. Y me dicen, tú dices exactamente lo que yo quiero decir. Me lo dicen en redes sociales y me lo dicen en la calle. Y también hay mucha gente que me ha pedido fotos en la calle. Así que me siento famosa, rockstar. No lo soy, pero me siento así y eso es lo que importa. No lo eres, pero quizás puedes algún día ser como los rockstars de verdad. Como Presidenta, por ejemplo, de la República, mi ministro de la Mujer y Equidad de Género, Rodrigo Rettig, y mi jefe de gabinete. No, Marco ahí te caíste. No, tu ministro del Interior en ese caso. Marco Barraza, ¿cómo está usted? Los verdaderos rockstars. No, para nada. Muy contento estoy. Creo que la conversación que tuvimos la semana pasada sobre el sistema de pensiones fue un poco premonitoria sobre los énfasis que iba a adquirir el debate público esta semana. La discusión está puesta si hay movilización o no hay movilización para impulsar la reforma en pensiones. La discusión está puesta en el obstruccionismo de la derecha, en las controversias entre Chile Vamos y republicanos. Y creo que fueron los contenidos del programa la semana pasada. Sí. Entonces, profundicemos. Rodrigo Reyes, ¿cómo está ahí? ¿Me viniste la semana pasada? No vine la semana pasada. ¿Cómo están? Conce, ¿no? Estaba en San Vicente, en la región de O'Higgins. Me invitaron de un colegio a tener un debate con un representante del Partido Nacional Libertario. Y la verdad que fue una exposición bien chora. Al final se me acercó mucha gente, muchos alumnos y apoderados, diciéndome que habían comprendido las discusiones de la política. Hablé de todo lo que me gusta hablar, de méritos, de impuestos. Perdona, ¿Nacional Libertarios son los que están armando Kaiser? Son los que están armando Kaiser. Y fue un filósofo representante de ese partido y bien discreto a mi modo de ver respecto a su teoría. Una persona respetable, evidentemente, tiene fundada su idea, pero creo que son bastante equivocadas. Y por eso la gente se me acercó al final pidiéndome los datos de la presentación, que se lo enviara a su correo. Así que feliz de estar de vuelta
después de esa grata experiencia. Creo que hay que ir a los lugares donde hay alumnos de segundo a cuarto medio, informar por qué diablos los impuestos son buenos, por qué la pensión debe ser de aquella que permita compartir riesgo a través de un pedacito de reparto, entre otras cosas que creemos nosotros los que estamos sentados en esta mesa el día de hoy. Nos encanta, particularmente a mí como socio mayoritario, accionista de este boliche, que vaya a los colegios. Ojalá no los días martes. Eso. Lo Ya ideal. notifiqué a la gente que me rodea que los Por martes favor. no puede ser. No puede ser. Eso ¿ya? es. No puede ser. Ese solo está reservado. Martes qué sé yo. de Provócame. Sí. Sí. Po. Aparte No, que- ustedes saben que mi corazón está acá. Aparte que nos va la raja en este programa, debo decirlo. Sí, sí, porque no. a mí mucha gente me dice, te veo, provócame, mándale Sí. saludo al Darío. Siempre. Digo eso. Oye, sí, los martes. Cuidado, porque mira, nosotros vamos a ser aquí como la Cámara de Diputados. ¿Sí? Vamos a informar los porcentajes de asistencia a fin de año. Y vamos a dejar al escrutinio público. Oye, y justo el programa de la semana anterior que no vine fue el que más visualizaciones ha tenido, ¿no, weón? Eso es un mensaje. Puta la wea. ¿Qué- La gente estaba qué- tan feliz qué en la está red. queriendo decir la Busquemos audiencia, a otro weón? derechista que empieza que es de izquierda. Busquemos a Puta. otro. Oye, gente que nos ve, puta, sean más amables con Reddit, weón. La próxima semana, Axel Kaiser. Así es la vida. Mentira, Ya apartamos, weón, si tenéis que ir Rodrigo. al aeropuerto, weón. No, pero es que... Eres esencial en este programa, Eres súper Rodrigo. esencial. Lo sé. Sí, qué bueno. ¿Te sientes esencial? Sí, porque doy un matiz bien interesante para la gente que es de izquierda respecto a que el liberalismo puede tener resabios bastante profundos de progresismo. Así que eso me interesa que quede claro. El Sí. segundo más visto, también no estabas. ¿En serio? Vamos a hacer una correlación. Algo te quiere ¿Cuáles decir, son los dos algo te primeros, está diciendo el Rodrigo? destino. Ya empecé, weón, empecé, weón. Mentira, Rodrigo. No, pero creo que hay algo de eso. Creo que hay algo. Ya, vamos a hacer esa correlación. Oye, ¿seguís pidiendo la renuncia de Carolina Toa? De maletero que soy. Oye, Sí, vale. o sea, es que usted sabe bien, pues, el encuadre. El encuadre hoy no es el tema de Monsalve. El encuadre hoy es el Ministerio de Seguridad. Y Carolina Toa se anotó un poroto bien grande con la consecución de ese Ministerio de Seguridad. Fue trabajo bastante de ella. Y por tanto ahí se anotó un poroto. Ahora, si me lleva a discutir respecto de por qué pienso que sí debería seguir renunciando, te lo voy a seguir afirmando. Y eso no se sigue que no sea una gran candidata presidencial también. Bueno, perdona la digresión porque quiero igual volver al 17 de diciembre, pero solo muy cortito sobre Carolina Toa. Lo que pasa es que el fin de semana fue la encuesta de la Cosa Nostra, la encuesta mensual, la correspondiente a diciembre. Lo presentamos, de hecho, ayer lunes en Vía X con Freddy Stock. Lo estamos haciendo una vez al mes con Alberto Mayol. Y en una de las preguntas respecto al cambio de gabinete, así era importante o no el cambio de gabinete, creo que era 63-37, que la gente decía así. Y después le dábamos el listado de todos los ministros y que la gente pudiera elegir 3 que debieran salir del gabinete. Y ganó, digamos, entre comillas. Sacó la más alta valoración Carolina Toa con un 72%. Mira. ¿Valoración? 72%. No, 72%. Que quería que saliera. Que saliera. Por supuesto tenían 3 alternativas, pero fue muy alta. Después venía, pero bajo el 50, no sé, 48, 47, Camila Vallejo y después un poquito más atrás Antonio Orellana, que, lo digo yo, esto siempre es interpretable, no me sorprende en el caso de Camila Vallejo, Antonio Orellana, porque efectivamente el anticomunismo que igual hay importantemente hace que muchas veces dirigentes comunistas destacados, en este caso como Camila, tengan importantes cuotas de valoración positiva, pero también importantes de valoración negativa, porque sí. Y en el caso de Antonio Orellana, un poco también con el tema del feminismo. Pero lo de Carolina Toa, mucho más al centro, mucho más moderada, que ha hecho una buena performance, seguridad, un 72% implica que no solamente la derecha, eso es lo que quiero decir. Por eso te quería hacer la pregunta, Rodrigo, porque efectivamente que un 72% en esta encuesta, que en general es una encuesta bastante respetada y que tiene un alto nivel de certeza, diga, creo que es una cifra importante. Yo voy a ser la defensora Juegue. de las cabras ministras. También hay eso. Sí. Primero voy a hacer esta defensa. La gente no conoce todos los ministerios. Entonces es difícil que alguien diga, yo creo que Transporte. el que se tiene que ir Sí. es el de transporte. No, porque si bien hace bien la pega, no es conocido tanto a nivel nacional. acuerdo. Lo segundo, y el segundo factor, es que hoy el conflicto se lo lleva 2 temas: seguridad y Monsalve. Hoy día se está comiendo la agenda de gobierno esos 2 temas.
Y ninguno de las dos circunstancias son responsables directamente estos tres personajes. Carolina Toá, ministra Vallejo y Antonio Orellana. ¿Cuál es el rol que ha tenido que hacer Orellana, la ministra? Responder en base a responsabilidades y delitos de otros personajes que son de gobierno. Entonces, bajo ese rol, ella queda como la representante, de alguna forma se interpreta como la representante de los que han acosado, abusado, violado en el gobierno. ¿Ya? Estoy tirando como ideas. Lo segundo es que en materia de seguridad ha ido aumentando el nivel de migración, el nivel de, por otro factor, delincuencia, ¿cierto? Diferentes tipos de circunstancias que han pasado en este país. Pero si nosotros vemos los números de la ministra Toá, del Ministerio de Interior, ha sido el gobierno que más ha invertido, no solamente en carabineros, sino en aprobar proyectos de ley de interior. Obviamente la más pegada va a ser la ministra Toá, porque es la agenda hoy en día. Y la ministra Vallejo, ¿por qué? ¿De verdad por qué? Si simplemente utiliza un rol de vocera de gobierno. E incluso debo decir que la ministra Vallejo ha hecho un trabajo impecable. Independiente de todo lo que ha pasado de gobierno, ha hecho un trabajo impecable, que es la comunicación con la ciudadanía directa. Entonces, déjenme defender a las cabras. Uno, porque están respondiendo por actos de otros. Está bien, está dentro del rol de los ministerios, me parece bien. Pero Carolina Toá, o sea, déjenme decirlo, yo encuentro que Carolina Toá como política es brillante. Es brillante, tiene la experiencia, ha vivido el exilio, ha sido representante popular, tiene experiencia y es brillante. ¿Es una amenaza para la derecha? Definitivamente. Ahora, siempre, se los puedo asegurar, siempre van a salir perjudicados los representantes del Ministerio de Interior, quien en su momento también era el de Piñera, Chadwick. Sí. Perjudicado también, porque son agendas duras. Y yo debo decir que el Ministerio de Interior es el ministerio más difícil, sumando a eso a la Presidencia de la República. Es el más difícil, por tanto, los costos políticos de ese trabajo siempre va a hacer que salgan. Desde el día 1 han pedido la salida de todas. Desde el día 1 y hasta el último día de este gobierno también lo van a pedir. Yo entiendo la cifra, pero realmente pongamos las cartas sobre la mesa y las reales responsabilidades de cada una. Marco, te pregunto por una vuelta cortita, si tampoco da para tanto. Quería yo partir en esta provocación inicial recordando el 17 de diciembre, básicamente porque no se escucha, como has dicho, no se escucha padre, no se escucha nada, porque pareciera que eso en realidad es como, sí, ganó en contra, cuando todavía iba a seguir pasando los próximos años, el triunfo, el rechazo en septiembre del 22, las grandes lecciones, etc. Pero esto parece que lección ninguna, nadie dice mucho nada. Y como que la tratan de sacar barata, independiente que lo que sucedió hace un año atrás probablemente marcó ya el inicio de un declive importante, al menos del liderazgo de José Antonio Kast. No sé si de las ideas de ultraderecha, pero sí del liderazgo de Kast. Yo diría que las ideas de ultraderecha, pensando en el 17 de diciembre del 2023, siguen siendo, digamos, siguen penetrando en un sector de la ciudadanía. Uh-huh. Especialmente si uno mira la desegregación socioeconómica en el mundo más popular. Uh-huh. Pero el 17 de diciembre marca un declive, no diría yo solo de la figura de José Antonio Kast, en tanto presidenciable, sino que marca un declive de la estrategia de la ultraderecha para hacerse de más poder. Porque, ¿qué pasó después del 4 de septiembre del 2022? Puta, qué bueno, Marco. La derecha intentó, la ultraderecha lo que intentó fue constitucionalizar las leyes orgánicas y una refundación neoliberal, pero con tintes fascistas, a partir de la constitución que propusieron, que se pasó por donde quiso, la propuesta del comité de expertos, que era mucho más equilibrada. En definitiva, se engolosinaron con la derrota que propinaron en el 4 de septiembre del 2022. Creyeron que el país era mucho más de derecha. No había conciencia de que esos 5 millones de nuevos electores más bien eran despolitizados y desprejuiciados en términos de izquierda o derecha, y fueron víctimas de su propia estrategia, a tal punto que la estrategia del camino propio de republicanos le sigue penando. O sea, están apelando al nicho más duro. En la discusión sobre el sistema de pensiones, en la discusión sobre seguridad pública, hay un radicalismo extremo.
Y esto es bien importante porque la derecha sigue siendo una amenaza. El peso de republicanos en términos de ideas sigue siendo un riesgo de retroceso histórico importante. Sin embargo, la estrategia que en política y la táctica que han desplegado se ha visto ineficaz. Ineficaz pensando principalmente en que es Chile uno de los pocos países donde pese al crecimiento de las ideas de extrema derecha, no se ha logrado consolidar una presidencia de extrema derecha. Por eso el debate tiene que ser tan claro en términos de que la continuidad de un proyecto transformador, la continuidad de la revitalización de un proyecto transformador, porque el nuestro en el presente está desvitalizado, pensando en las dificultades que ha tenido el gobierno, exige como precondición derrotar a la derecha. Porque la derecha está en disputa también ella. Sí. Oye, en línea con lo que dice Marco respecto al rechazo de hace un año, por favor le sugiero a la gente que nos ve que vean un video de la presentación del libro Sebastián Edwards en la Universidad Diego Portales, donde lo comenta Carlos Peña, Cristian Larroulet y una tercera persona que en este momento no recuerdo. Pero Sebastián Edwards, el libro que escribe es La historia de los Chicago Boys. Y así se llamaba en Estados Unidos, así se llama en Estados Unidos el libro, La caída del neoliberalismo, la historia de los Chicago Boys y la caída del neoliberalismo. ¿Por qué digo de que así se llama en Estados Unidos? Porque cuando llega a Chile se lanza, que se lanzó la semana pasada, y por eso Edwards ha estado yendo a medios de comunicación explicando por qué el neoliberalismo murió. Él dijo con su equipo de trabajo, oye, no le podemos poner la caída del neoliberalismo en Chile. Porque aquí son tan fans la gente de las 13 comunas del sector oriente de Santiago. Caló tan hondo el neoliberalismo que va a afectar la relación con la élite y las ventas mismas del libro. Y le tuvieron que cambiar el nombre. Y ya no se llama en Chile el libro La caída del neoliberalismo, sino El futuro del neoliberalismo. ¿Por qué digo esta anécdota? Porque trasunta muy bien el rechazo del 17 de diciembre del 2023, en donde una élite económica sigue viviendo en códigos de Guerra Fría, siguen viviendo con las ideas que les vendieron en la Universidad de Chicago entre el año 70 y el 80, que están derrotadas en virtud de la evidencia, y las mismas instituciones pro mercado lo han dicho. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el World Economic Forum han señalado que la presencia del Estado y la carga impositiva son factores determinantes incluso para que el crecimiento económico se produzca. Y me parece que ese libro es una piedra angular para comprender el rechazo del año pasado y para comprender por qué también el neoliberalismo en Chile está muerto. Edwards dice que la lápida se la puso la PGU, lo que a mí me parece muy bien, porque recordemos que la definición del neoliberalismo no existe. Pero Edwards dice, y comparte esta tesis con otros autores como por ejemplo Cristóbal Belolio, la característica del neoliberalismo es que se mete en todas las esferas de la vida en sociedad y mercantiliza todo. Salud, educación y pensiones las mercantiliza, las aborda con códigos mercantilizadores. Usted paga, usted tiene. Y eso es lo que, por ejemplo, los estados de bienestar capitalistas, que son capitalistas, pero no son neoliberales. Porque allá existen los impuestos, porque allá el Estado juega un rol, porque allá en materia de salud, educación y pensiones no está al arbitrio del mercado, como sí estaba en Chile, y la PGU es la piedra angular para sostener de que la forma de comprensión del neoliberalismo se acabó, porque eso es el Estado poniendo a través de impuestos una pensión garantizada universal. Súper interesante lo que dice Rodrigo, porque además yo creo que eso, el fantasma del neoliberalismo, es decir, eso que uno tiene, digamos, como aquí, como metido en el pecho, como que está ahí en el alma, esa exacerbación del individualismo muy presente en Chile. De hecho, cuando de repente uno tiene la oportunidad, yo creo, de viajar a otros lados, tú te das cuenta que hay ciertas cosas, y perdona este paréntesis más como de carácter cultural, más que político, es que yo creo que en general los chilenos y chilenas tenemos mucho más metido, porque bueno, décadas en esa dimensión, por ejemplo, la perspectiva del cliente. Es que bueno, estáis dando un punto muy importante. La ruleta habla de que esto era un proyecto económico. Y Edwards le dice, no, compadre, esto fue un proyecto económico, fue
un proyecto Cultural. cultural y político. Bueno, esa es la disputa. Lo que se metió en el ADN del chileno es que, compadre, yo soy el dueño de mi vida y yo me rasco con mis propias uñas. Por eso el problema hoy día y por eso es un debate cultural. Una Exacto, lucha y por eso es cultural. tan importante lo que hacemos nosotros, de explicar, de informar, de poner una filosofía política que le permita a la gente decir, ¿sabéis qué? Si comparto riesgo y si me preocupa el colectivo, voy a tener al final una mejor vida. Y de reconocer las propias precariedades que nosotros también tenemos, porque cuando uno se piensa así como sataniza a la derecha, ¿no? Sí. Compadre, si esto está súper instalado en la sociedad chilena. Sí, es que está súper instalado a tal punto que, a ver, las grandes reformas que se han impulsado en el último periodo, todas justas y necesarias, y estoy pensando en la reforma en educación, uno de los elementos centrales fue la calidad en la educación. Y eso, que es una obviedad desde el punto de vista de la expectativa ciudadana, tener servicios, derechos de calidad, está muy enraizado en la idea de cliente. Entonces, cuando la gratuidad de la educación superior se instala, resuelve un problema social real para una porción importante de la población, pero no necesariamente ese derecho es conceptuado como derecho, sino que más bien como un servicio, como una lógica de cliente. Entonces, eso da cuenta, o sea, en la formación de la educación de posgrado, en magíster, el debate en políticas públicas sobre calidad es un debate vívido. Metodológicamente hay teorías sobre el tema en cuestión. Entonces, por eso es tan importante, y asumiendo la premisa de que el neoliberalismo, a diferencia del capitalismo clásico, abarca todas las esferas de la convivencia social, la penetración cultural es muy fuerte. Muy fuerte, bueno. ¿Verdad? Me Por gustaría eso- agregar algo Sí, muy dale, pequeño dale. y una recomendación, en verdad, en la misma línea, que hay un libro que me encanta, una escritora que es Naomi Klein, que es La doctrina del El shock. shock, lo leí. Y a propósito Extraordinario. también de que hace poco el presidente republicano dice que en materia de seguridad hay que aplicar una doctrina del shock, pero también para que entiendan qué es lo que hizo la doctrina del shock, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Les recomiendo el libro que es muy, muy bueno. Sí. Oye, ya, pero justamente decía yo, tenemos entonces esto como correlato, digámoslo así, cual más, cual menos, que vivimos efectivamente en una sociedad, independiente, digamos, de lo que pueda plantear otros, donde el neoliberalismo ha calado muy hondo, ¿cierto? Y vivimos una sociedad, ya han pasado 35 años al fin de la dictadura, 34 años al fin de la Culturalmente no está muerto. dictadura. No, de hecho, probablemente esa es la gran Y complejidad. esta discusión Y por eso- del 6% es la madre para comprender la diferencia entre O sea, el La liberalismo. idea bueno. de con tu plata no. Exacto. O sea, la idea matriz, estaremos de acuerdo, yo creo, ahora, volviendo a propósito de un año del triunfo en contra, que el triunfo, el rechazo, si uno tuviera que limpiar y quedarse con la principal elemento corrosivo, tuvo que ver con el tema, digamos, de la vivienda y que te iban a quitar. Probablemente Sí. es la fake news más instalada, yo creo que una Esa y otras más, sí. época, pero esas marcó. Sí. Pero en general tenía que ver con perder lo propio, aunque uno no tuviera lo propio. Claro. Porque eso era lo interesante, lo hemos hablado varias veces, yo lo he comentado incluso con algunos convencionales. Marcos tuvo la convención, yo me acuerdo de haber conversado con, siempre lo he comentado, con Gaspar Domínguez, vicepresidente, que una semana antes, hablando por teléfono con él del plebiscito, había ido unos días antes a la tercera región y habían visitado durante 2 días muchos campamentos. Y en los campamentos golpeaban la puerta, en los campamentos tomas irregulares. Todo el mundo decía, no, porque si gana la nueva constitución nos van a quitar la casa. Y de verdad eso que parecía un chiste de gente que no tiene casa, porque está en una toma irregular, la expectativa de tener algo mío y que alguien me lo quite es desesperante. Y para eso, bueno, Igual estamos viviendo las consecuencias a lo que digo de la doctrina del shock. O sea, y esto es la instalación cultural de perder algo que no tienes, es algo que a mi parecer llegó para quedarse por un buen tiempo. Sí. Es un poco cambiar la conciencia del chileno y la chilena de que hay que avanzar en los derechos sociales y todo lo que eso abarcaba en el primer proceso constituyente. Pero hay mecanismos, medios de comunicación, visibilidades públicas, que la derecha lo tiene. ya, pero espérate, estamos alargando el prefacio porque yo quiero que esto es un bandejeo para entrar a la discusión de la reforma de pensiones, que entra en tierra derecha mal, o sea, o bien. Está todo el mundo claro que esto se tiene que resolver antes del receso legislativo, es decir, antes del 31 de enero. ¿Ya? Está todo el mundo claro. Y pareciera ser, que es una pregunta subsidiaria, pero que la quiero dejar instalada, es si efectivamente esto no termina de resolverse el 31 de enero, podrá ser que finalmente esta discusión política chutee la discusión para marzo y se retome, pero la dejo subsidiariamente, porque hoy en día está toda la energía instalada con las luchas de posiciones al interior de la derecha
lo del 0,5 sí o no, a propósito de lo que ya comentamos hace un minuto. 0,5, bueno, Sí, teníamos sí. 3 hace 2 años. Yo no sé. Pero no es 0,5. No, está bien. Lo que quiero decir es que cuando Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, lo hablamos hace una semana, plantea, lo agarramos para el huevo, de hecho, en la portada, en el nombre del capítulo, métete tu 0,5%, en fin. Esa discusión que abre algo que no sé si son cachetadas de payaso o no, se los dejo como pregunta instalada, al interior de la derecha, eso es una discusión que está ahí. Por otra parte, la discusión más soterrada a mi juicio, pero que yo creo que hay que hacerse cargo al interior de la fuerza oficialista, que es decir, ¿dónde está la famosa línea roja? Que está cada vez más elástica. ¿Dónde está la línea roja? ¿Dónde está aquello que el gobierno puede decir, perfecto, con esto, si se aprueba esto, tiene sentido levantar las manos todos juntitos, la imagen es dantesca, y decir, aquí tenemos una reforma de pensiones? Bueno, les abro la palabra porque las preguntas son muchas, pero lo que les quiero plantear implícitamente es cómo ven el avance de eso. Partimos contigo, Marco. Yo quiero y las líneas rojas anteponer una reflexión a propósito del espíritu de la discusión pública o el Estado. Después de las elecciones de gobernadores, los analistas de derecha, algunos de centro izquierda, intencionaron una reflexión respecto de una tendencia a la moderación en el debate público. Yo creo que eso está lejos de ser cierto a habidas cuentas de el comportamiento electoral del universo social. Creo, muy por el contrario, que la ciudadanía lo que espera son acuerdos, pero buenos acuerdos, en sintonía con lo que dice el informe del PNUD. No cualquier tipo de acuerdo. Lo que no debiese ocurrir, concretamente, es que se replicara una lógica de acuerdos mal habidos, como fue la discusión de las ISAPRES. En las ISAPRES, la derecha tensionó, obstruyó, impuso al oficialismo 13 años de periodo de repactación para efectos del pago de los cobros indebidos y abusivos que tenían las ISAPRES hacia los cotizantes, y después todo el mundo se estaba desdiciendo respecto de quién era el responsable de esos 13 años. Ese es un prototípico ejemplo de un mal acuerdo. Entonces, lo pongo en esos términos porque la discusión del presente... No gires a la derecha, No, Darío. eso porque esto me dice gira a la derecha. No gires a la derecha, ¿Qué Darío. onda? Lo que me está hablando Qué aquí. grande, Marcos. No gires a la derecha. Listo. Eso es lo que yo le quiero preguntar. No, lo que quiero decir es que lo que hay que... A ver, yo creo que el gobierno... Primero, quien ha obstruido el proceso legislativo del sistema de pensiones, de la reforma del sistema de pensiones, ha sido la derecha. En primer lugar. Todo el rato, con cualquier cosa. Postergó la elección por una cosa absolutamente improcedente, la renuncia del ministro Del Jackson. ministro Giorgio Jackson. Me acuerdo. Luego, que las pensiones no eran prioridad ciudadana. Tercero, que había que esperar las elecciones municipales. Cuarto, que tal vez la ministra del Trabajo iba a salir. Y hasta que llegaron a la firma de un protocolo que además está tensionado producto de los resultados electorales. Es claro que una parte importante, una porción muy grande de la ciudadanía espera una reforma en pensiones, y la derecha está en un aprieto. Mi opinión muy particular, yo creo que hay que mantenerse y sostenerse con la propuesta del gobierno. Y mantenerse y sostenerse con la propuesta del gobierno implica a lo menos tres consideraciones. ¿3, 2, 1? Déjame, No, pero para que lo tengamos claro. Crear un sistema primera propuesta del gobierno, en términos de estructura, crear un sistema, un pilar de seguridad social. Y ese pilar de seguridad social en el presente está anclado en 2 puntos para solidaridad. Un punto para solidaridad entre hombres hacia las mujeres. Y esto es importante destacarlo. Las mujeres tienen mayor expectativa de vida y en consecuencia Sus pensiones son más chicas. sus pensiones A la misma cantidad de se plata. prorratean en más tiempo. Sin ir más lejos, para un debate que tuve en la mañana en Radio Cooperativa, rescaté estos datos. En octubre del 2024 se pensionaron 7.715 mujeres. De ellas, la mediana, la que más se repite, con pensión autofinanciada, son 46.000 pesos por mujer. Bueno, un chiste. Hombres se pensionaron 7.327, también en octubre del 2024. La mediana, 155.000 pesos. El contraste, ¿cuánto es lo que ha totalizado a septiembre del 2024 la industria? 473.000 millones de pesos. Esas son las magnitudes. Entonces, crear un sistema de seguridad social con ese 3% es clave, es sustantivo.
Segundo criterio. Perdona, pero espérate. Y ahí hay una línea roja. Quiero ser claro, porque además tú eres militante del mismo partido de la ministra. ¿Esa es una línea roja que no se atraviesa? Es un punto que nosotros tenemos que hacer exigible al máximo. Al máximo. Si hablamos de línea roja, pongámosle línea roja. A mí no me gustan esos tipos de... De los 6 estáis diciendo 3 a solidaridad bajo el formato que acabáis de decir, ¿no? Ya, sí. Okay. 2 y 1. Ya. Luego, en materia de presente y futuro, es clave que las pensiones se mejoren en el presente y en el futuro. Nos sirve una reforma que en 20 años más mejore y tengamos 20 años de miseria para nuestros adultos mayores. Y esto es fundamental porque la propuesta del gobierno contempla que es una UF por cada 10 años que se incrementa con cotización con el nuevo sistema. Entonces eso totalizado en el tiempo mejora significativamente las pensiones. Por cierto, aumentar la PGU a 250.000 pesos. Y en tercer lugar, que es clave, es regular la industria. La separación entre la administración y la inversión, vale decir el soporte y la inversión de la AFP, es fundamental. Yo creo que esos son los 3 parámetros sobre los cuales uno debiese valorar positiva o negativamente una reforma al sistema de pensiones. Ahora, el ingrediente, yo la semana pasada planteé en sintonía con lo que hemos planteado como el Partido Comunista, que la movilización social es necesaria, que el Frente Amplio haya llamado también a movilización social mediante el concepto de participación activa, a difundir, a movilizarse, le da un piso distinto. ¿Tú crees? Pero la pregunta no es para Marcos, es para todos, pero te interpelo. Eso que tú dices, lo firmo. ¿Tiene alguna viabilidad tener los votos en el Congreso? Mira, ¿De algunos sectores de Chile Vamos? Sí, mira, yo creo que la movilización ciudadana siempre tiene efectos legislativos. Siempre tiene efectos legislativos. O sea, en materia de ley de pesca, han habido votos de derecha, producto de que la legislación vigente es absolutamente ilegítima, fruto de un proceso corrupto. Entonces, yo creo que la movilización social se abre camino. Y es porque es un componente esencial de la democracia. Las democracias sanas tienen movilización social, sea para efectos de exigir posiciones, sea para efectos de contrariar legislaciones de mal carácter. Vale, Sí, voy a levantar la mano. que agregar igual en el dato que hoy en Chile el 50% de las pensiones autofinanciadas que pagan la AFP y las compañías de seguro son menores a 161.000 pesos mensuales. Otro dato más duro. Ya, un dato duro. Recordemos que hace 40 años dijeron que se iban a pensionar con el 100% de su sueldo cuando estaban promocionando la AFP. Incluso, si no me equivoco, Sebastián Piñera también en el 92 había mencionado que se iba a sacar el 70%, ¿cierto? El reemplazo con... La tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo. Y hoy día es el 17%. Entonces, mintieron todo el tiempo, desde el día 1, y siguen mintiendo. ¿Y por qué lo digo? Porque vi el otro día que apareció un comercial de parte de la asociación de AFP, donde han invertido la AFP para hacer estos comerciales y comunicarse a través de la prensa, Con tu televisión, con televisión nacional, etc. Y el logo de su campaña, ¿cierto? O de lo que dicen, ¿cierto? En sus páginas, es hashtag yo quiero elegir. Yo quiero elegir. No podemos elegir. Eso es otra mentira. Yo no puedo elegir salir de la AFP. Eso es una mentira porque por ley me obligan a estar en la AFP. A excepción de que ingresara a las Fuerzas Armadas porque mi pensión cambiaría. O sea, cuando se implementa este sistema, y hasta el día de hoy siguen mintiendo, ¿cierto? Y siguen mandando las minutas para intentar estancar esto y que no se apruebe. Por eso la postura de republicanos del 0, de toda la propuesta, 0, y que vaya todo a la AFP. Toda la plata de inversión que ha hecho la AFP, estoy hablando más de 100 millones de pesos cada AFP que ha invertido en esto, es tu plata. Es tu plata. ¿De dónde creen que la sacan? Se autofinancia con tus mismas pensiones. Por eso hay más del 50 o el 50% de 162.000 pesos de los pensionados a nivel nacional. No tienen plata las personas que están recibiendo las pensiones. Permítame. Pero la AFP sí las tienen y la están utilizando, mal utilizando en campañas mediáticas para no aumentar las pensiones en Chile. Permítame complementar el análisis.
Y esto es para el reel que vamos a subir a las redes sociales. Oye, qué buen reel te pegaste en Sin Filtro respecto a este tema, weón. Gracias. Extraordinario. Alguna gente empieza a reconocer que uno sabe jugar en el fango. Sí, no, jugáis muy bien en el Monumental Usted siendo la U. Usted, aquí todos jugamos. Sí. Juegue. Bueno, lo que pasa es que la gente debe comprender de que el sistema de capitalización individual nace sobre la base de que 4 elementos estén presentes y nunca se caigan. 1, tener 40 años trabajo continuo. 2, no tener enfermedades. 3, no tener accidentes. 4, tener sueldos millonarios. Cuando me refiero a millonarios, más de $1 millón de pesos. Si usted se le cae una de esas 4 patas, es decir, o tiene un accidente en su vida, o tiene una enfermedad en su vida, o no tiene 40 años de trabajo continuo, o tiene sueldos bajo $1 millón de pesos, hoy día el sueldo del 80% del país gana 900 lucas hacia abajo. Y la mediana son 500 lucas. Entonces, si usted se le cae una de esas 4 patas, evidentemente debe optar por un sistema que tenga algo de compartir riesgos. Esa es la naturaleza conceptual que está detrás de un sistema que sea tripartito, es decir, que tenga cotización individual, que tenga impuestos y que tenga reparto. Y como yo sé que usted está en la casa y en su reflexión interna con su familia, con sus amigos, con quienes estén viendo, se van a preguntar, bueno, ¿yo soy Superman para que no me pase ninguna de esas 4 contingencias? Si usted no es Superman, y ciertamente no lo es, le conviene un sistema de reparto en un macro sistema de capitalización individual, de impuestos y finalmente una pata contributiva solidaria. Y con esto termino. Yo creo que el sistema de capitalización individual por sí solo es mejor que el sistema de reparto por sí solo. Pero una mezcla bien hecha de ambos, en donde se compensen los riesgos, es por lejos mejor que cualquiera por sí solo. Y la derecha debería comprender de que debe ceder en parte en el juego democrático, y yo quiero entregarle la responsabilidad a la derecha democrática. La izquierda puso al presidente depuesto por un bombardeo. La izquierda puso los muertos después del 73. A la izquierda le impusieron un sistema neoliberal en donde las pensiones se privatizaron y se estableció la capitalización individual. Y me están planteando de que ahora en la reforma de pensiones del pilar contributorio más importante de la historia reciente sea 16-0, por favor un poco de pudor a la centro derecha, que es la que puede mover los votos y finalmente aceptarse un proyecto que contenga algo de reparto. Sean correctos con el adversario político. No puede ser 16-0 porque va a seguir hirviendo el hervidero, valga la redundancia, y la movilización social va a ser mucho más fuerte en el futuro de lo que podría ser ahora. Solo decir, yo no sé si es, Marcos, disculpa, yo no sé si es tanto a la izquierda, porque sí, si hablamos de la izquierda, militantes, convicciones, etcétera, no creo que sea más del 1% en este país. El tema es que se aplica a todo el 99%, bueno, sacando a los súper ricos, un porcentaje 95%. A todas las personas que no están metidas en política, se la están metiendo al bolsillo. Ese es el tema. Los que estamos más metidos en la política estamos conscientes de cuál es el debate. Pero hoy en día la gente no tiene idea cuál es el debate. El tema es que a fin de mes, cuando reciba su pensión, puede ser menos de 162.000 pesos y no el 100% que dijeron que iba a salir con su sueldo cuando implementaron la AFP. Entonces, yo creo que ahí hay que evaluarlo. Mira, yo quiero establecer una diferencia con lo que dijo Rodrigo, muy concreta. Yo suscribo que los supuestos con los cuales el modelo de capitalización individual debiese volar, que es sin lagunas previsionales, es decir, 40 años de empleo. Yo agregaría un quinto, que es una variable que nunca se ha confirmado, que es una tasa de interés creciente en materia de pensiones, que rentabilice los fondos acumulados, que la expectativa nunca ha estado, la expectativa nunca se ha cumplido. Dicho eso, yo no creo que el modelo de capitalización individual en sí mismo sea mejor que el de sistema solidario de reparto. Ojo, viéndolos en frío, a uno solo de capitalización individual y uno solo de reparto. Lo que pasa es que el de capitalización individual, en los hechos, no se sostiene desde el punto de vista de la economía de un país como Chile. No tiene ingresos que correspondan, digamos, que sean correlativos con el monto de las pensiones. La industria tiende a la concentración, por regla general, de las políticas neoliberales. Y los países que han resuelto esto lo han hecho con modelos donde han ido incorporando la seguridad social. El mejor ejemplo es Uruguay. Uruguay tiene un modelo de seguridad social donde cohabita la capitalización individual
con el claro, y sistema de Europa reparto, Occidental también. pero con volúmenes de solidaridad y reparto Importantes. muy importantes. El ejemplo más prototípico de esta discusión fue cuando la industria mostró que en Grecia se había caído el sistema de reparto producto de la insuficiencia en las tasas de reemplazo. Lo que pasó en Grecia, que fue una falacia comunicacional la que instalaron las AFP en Chile, no fue que el modelo de reparto sucumbió. Lo que ajustaron fue la tasa de reemplazo. Pero era más provechoso la tasa de reemplazo desde el punto de vista del Sí. interés ciudadano que el modelo de capitalización. Ahora, en mi opinión, yo agrego una variable que es central. Teniendo presente que hay que hacer modificaciones que permitan mejorar las pensiones presentes y futuras. Entonces ahí el monto es clave. En segundo lugar, regulación de la industria, vale decir separación de soporte de inversión. Claro. Y en tercer lugar, creación de un pilar solidario. La pregunta también es, ¿qué es lo que atisba reformas de segunda, tercera o cuarta generación en el entendido que se cumplen con estos parámetros? Yo creo que hay una discusión en esto que yo la repongo, porque en esto tengo unas posiciones como medias ultra, pero no ultra en el sentido que está en la ultra izquierda, sino ultra que es asumir muchas veces una disputa política, una disputa cultural, que en este rato va a las perdidas, que es, para decirlo así en simple, con mi plata sí. Yo tengo la sensación que aquí hay una disputa que uno... O sea, si Cultural. uno se sigue, sí. Yo tengo la Si respuesta uno- a eso. Si uno se sigue comiendo el exacerbado individualismo que está instalado y uno en el fondo dice, no, sí, no, por supuesto, no con tu plata. No, man. Sí, o sea, si uno no invita al conjunto de la ciudadanía A reflexionar. a tener la mayoría de edad como sociedad Sí. y a saber que esto no es una fantasía y que en realidad en una sociedad es fundamental. Tal como, mira, si esto es... Yo que- no sé por qué hemos regalado esa weá. Es que, bueno, Sí, te puedo... te puedo Es que tenéis toda la razón y hay una frase que se come con mi plata no, que es la siguiente. Y yo cuando he explicado esto, la gente me mira y se le abren los ojos y dice, este flaco tiene razón. La pregunta, cuando te diga el adversario de derecha, con mi plata no. Y la pregunta, usted, interlocutor, que quiere entender y que quiere reflexionar, la pregunta es, ¿qué pasa si no tienes plata? Exacto. ¿Qué pasa si te accidentas? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si no tienes 40 años de trabajo? ¿Y qué pasa si tienes sueldos abajo de $1.000.000? La gente, chucha, ¿sabéis qué? Perdón el ganado. Chuta, ¿sabéis qué? Este gallo tiene razón. Bueno, pues, Dado de que puedo tener una de esas 4 patas que me afecte, e incluso las 4 continuas, o sea, las 4 al mismo tiempo, te enfermaste, te accidentaste, no tenéis trabajo y tenéis mal sueldo, evidentemente la gente termina reflexionando y dice, me conviene compartir riesgos. y parte de un Estado y parte de lo que tienen que hacer las sociedades cuando se organizan es eso. Tal como uno en la familia de repente, oye, el primo no sé qué está con una enfermedad y por lo tanto todos vamos. Eso mismo en la sociedad. Y en eso yo creo que hay una disputa que hacer. Estamos en el peor de los tiempos, porque esas ideas están desde el punto de vista, insisto, de la batalla cultural. absolutamente Y aparte retroceso. ¿sabéis qué otra cosa? La gente también tiene que comprender otra cosa. Las AFP y todos sus comerciales, sus legítimos comerciales, su legítima posición política y filosófica respecto a un sistema de Financiados con pensiones, nuestra plata. están financiados con nuestra plata y tienen carta en el asunto. Pues, bueno. O sea, que se le quite del 16% final un 0,5, un 1, un 2, un 3, es un 3% menos para ellos. Es decir, ellos tienen un directo interés en que todo se vaya para allá. Y la gente tiene que entender eso. La campaña de las AFP para sostener el rechazo a la reforma de pensiones, porque eso es Sí, ha para sido construir mentirosa. un imaginario en la No, opinión una pública contrario a la asociación ilícita, solidaridad. weón. Es una asociación ilícita, es obsceno. Es obsceno. Y debiera la ley estar encima de eso. Yo dije legítimo eso, no, yo me no, refería a que no, no, legítimo no, era no, la posición de tener capitalización individual, a eso me refiero. Es impúdico, Sí, estoy de acuerdo. porque otra cosa sería si con los mismos recursos de los cotizantes hubiese la posibilidad de contrastar Sí, claro. visiones. Pero aquí estamos hablando de una industria que se autoprotege. Nos quedan 5 minutos, pero necesito darle una vuelta a un tema. Y probablemente deberíamos retomarlo en la otra, que tiene que ir con el tema de los llamados de la movilización. Que eso es parte como de la agenda esta semana. Alguien diría en algún programa de ultraderecha, les bajaron la minuta. Hoy día te escuchaba justamente en el primer café, estaba también la presidenta del Frente Amplio, ¿cierto? Constanza Martínez, señalando esto, que ha habido llamado, digamos, de que en el fondo es importante la movilización social en este minuto para empujar, para llegar a algo decente en enero y que no la saque pelada. Aquí estamos como en el quinto café, a propósito.
Provócame sería como el quinto café. Y fíjate que me escribió hace unos días, te lo comentaba antes de entrar al estudio, Marco, y le comento al resto. Lagarta Juancha, parece que se llama su arroba en Instagram, y me decía a propósito de la semana pasada, oye, estoy en desacuerdo con Marco Barraza. Decía, claro, porque ahora llaman a la movilización social, no Marco Barraza, sino el conjunto de alguna manera la fuerza oficialista, y dicen que en realidad, para resumirlo, ahora, cuando por otra parte en realidad tratan de tener, como casi siempre cuando se está en el gobierno, como controlar que ojalá no haya muchas marchas y todo. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, más allá de esa provocación de la auditora, lo que quiero decir es posible, es viable en un contexto como este gobierno, como casi cualquiera, donde no ha habido ningún énfasis en la movilización social, para nada, que de repente partidos políticos, que además en su gran mayoría, incluyendo el Frente Amplio, o sea, hasta las votaciones las hacen por internet, pues, bueno, porque sinceramente se cagan de susto, bueno, de hacerla presencial y que no vaya nadie a votar. Entonces, en esa dinámica de desmovilización y de que toda la movilización es puras redes sociales, ¿es posible pensar en algo así como que entre Pascua y Año Nuevo suceda algo, que la gente se exprese? Quizás como lo que pasó con los retiros de la AFP, que la gente, los parlamentarios de Arica Magallanes hasta derecha tenían susto y por lo tanto votaron a favor del retiro. ¿Es posible algo así o es en realidad un poquito una fantasía? Se los pregunto porque yo creo que es absolutamente posible. En este mismo espacio del Provócame, hace algunos capítulos atrás, tú mismo hacías la pregunta si hay brotes verdes de movilización social. Y yo creo que el estado de ánimo de la ciudadanía, la subjetividad social, está mejorando. La derrota del 4 de septiembre fue un masazo muy contundente. Muy duro. El camino que se ha ido recorriendo es un camino de relegitimidad, revaloración de lo colectivo, de lo ciudadano. Yo creo que el movimiento social requiere de logros sociales, lo decía en el capítulo anterior, requiere legitimar su posición activa. Y en mi opinión, en un debate tan central, cuando uno apela a la ciudadanía responde. Hace poquito hubo una movilización de la CUT y la NEF respecto a la mesa del sector público. Lograron algo que es una aspiración histórica del movimiento sindical, que es en el sector público asegurar incentivo al retiro y no negociarlo año tras año. Eso fortalece al sector público. Entonces, yo creo que hay que tener sentido de oportunidad y audacia. Creo que esto le viene a quitar espacios de conservadurismo a la misma coalición nuestra, porque cuando desde el Partido Comunista se dijo, ojo, que creemos que la reforma en pensiones se alcanza con movilización social, hubo parlamentarios de la coalición que dijeron que era muy responsable, es decir, desconociendo la historia de las transformaciones de este país. Bueno, entonces, las transformaciones de la humanidad. Cuenta de una nueva. Sí, entonces, claro, aquí se trata de ir resignificando los espacios sociales. Y esos espacios sociales se alcanzan con movilización. Yo creo que igual, bueno, me voy a referir al Frente Amplio, que nosotros cuando militamos en un partido o que cuando militamos en el Frente Amplio claramente tenemos derechos, pero también deberes, y esto significa responsabilidades y ser convincentes con lo que nosotros creemos. Cuando nosotros llamamos y convocamos, porque estamos convocando para el jueves a las 6 de la tarde, van a haber convocatorias en cada punto a nivel nacional, nosotros vamos a la calle y informamos a la gente. O sea, el volanteo que nosotros hacemos, entregamos la información, las dudas, las presentamos, y eso lo hacen los militantes a pie, que son muchos. ¿Este jueves hay una convocatoria? Hay convocatoria a las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos a juntar ¿En varias ciudades del país? Sí, en la mayoría de las ciudades del país. ¿Citado por el Frente Amplio? Citado por el Frente Amplio. Mira, tú no sabías. Entonces, nosotros sí que somos actualmente tenemos una amplia militancia, estamos pidiendo a toda la militancia a nivel nacional que se active, porque no solamente podemos ser o aparecer más en la discusión política y discutir desde ahí, si nosotros y nuestra reivindicación también es en la calle. Tenemos muchos dirigentes del militante del Frente Amplio que participan activamente en la organización social. Entonces, desde el Frente Amplio los militantes siempre han estado en la calle. Y no solamente para elecciones o lo que sea venidero, sino también para informar.
Entonces, el llamado es ese. El llamado es la activación de toda la militancia del Frente Amplio para que este jueves a las 6 de la tarde se convoquen en sus espacios, ¿cierto?, para informar a las personas de la AFP y solamente entregar un dato respecto a los gastos de publicidad de la AFP durante el 2023. Se gastaron más de 17 mil millones de pesos de la AFP. No, te pasa. Sí, la AFP Capital, más de 2 mil millones de pesos. Brutal. Cuprum, más de 1.000 millones de pesos. Habitat, más de 3.000 millones de pesos. Modelo, también. Plan Vital, más de casi cerca de 2.000 millones de pesos. Provida, más de 3.000 millones de pesos. Y AFP1, 615 millones de pesos. Con su platita. Exactamente. Es decir, la publicidad de las AFP con tu plata así. Reti, ciérrame el programa. Te lo cierro respecto a las movilizaciones. Hay una pensadora filósofa política que a mí me gusta mucho, que es la alumna más aventajada de John Rawls. John Rawls escribió una teoría de justicia en el año 71 y es como la piedra filosofal de los liberales igualitarios y creo que de los socialdemócratas también. Y Elizabeth Anderson, desde el liberalismo progresista, plantea que las movilizaciones sociales son indispensables en un régimen democrático y para promover la igualdad de todos en al menos algunas cosas que en este caso serían derechos humanos de segunda generación, como los derechos sociales, como las pensiones. Desde el liberalismo igualitario nosotros entendemos que la única forma de que haya un partido empatado, Colo-Colo versus la U, Colo-Colo me refiero a la élite económica, la U me refiero a el pueblo. Y si quiere, si usted del Colo o la U no le gustó la analogía, de vuelta el equipo, pero es lo mismo que me refiero. Solo hay igualdad de condiciones con movilizaciones sociales. Si no hay movilizaciones sociales, la élite económica y también política no va a acusar recibo respecto de legítimas solicitudes ciudadanas. En consecuencia, me parece vital de que se produzcan movilizaciones sociales para hacer despertar, sobre todo a la derecha democrática, a la centro derecha, de que necesitamos una parte, solo una parte de reparto en un macrosistema donde la capitalización individual va a seguir siendo la mayoritaria. Políticos de derecha, representantes fieles, defensores del capitalismo, del neoliberalismo, les decimos desde aquí, provócame, ya es hora, suelten la teta. Hasta el próximo martes, adiós, queridos. Valeria, Nos mucho vemos éxito. el próximo martes. Gran semana. Gran semana. Nos vemos el próximo martes en la víspera de la Navidad. Pongamos unos jingles. Tranquilo. Tengo Tranquilo, que traerlo. la producción ya está trabajando. Rodrigo Reyes, Nos vemos la próxima semana. Y lo más importante, el equipo técnico que hace que todo esto sea posible. Don Diego Gancino, que está en el Switch. Don Pablo Riveros en el sonido. Aplauso para ellos. Gracias, a los amigos muchachos. de Arte Medios. Y no olviden, esto es parte del gran proyecto de 32 minutos. Y sabéis que estamos medio cortos. Así que para que no nos echen cascando aquí Arte Medio, póngase con Chile, aporta el proyecto para que sigamos cada semana. Nos vemos el próximo martes en Provócame. Chau.